Bueno, estamos de regreso este día en la parte 3 de esta serie Noé. Y como ustedes han visto, ¿verdad? Vimos en la sesión pasada las características tanto de Noé, un poquito las características del arca. Y hoy es la parte número 3, la parte final, hablando de algo bien importante que tiene que ver con el pacto. Y le hemos puesto como título El pacto, Noé. Y quiero que empecemos a ver la descripción y la definición de un pacto. Fíjate bien, vamos a empezar. Pacto, fíjate, es el acuerdo legal entre dos o más partes. Es el acuerdo legal entre dos o más partes. ¿Por qué hago referencia entre dos o más partes? Porque obviamente debe haber dos partes, ¿verdad? O más partes, porque un pacto no solamente lo hacemos nosotros o una sola persona, se hacen entre dos partes. Pero también la palabra pacto significa promesa, es una promesa, eso es un significado muy importante para nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios, el pacto es la promesa. Otra de las definiciones es fíjate, es la forma como Dios se comunica con nosotros, nos redime y garantiza la vida eterna en Jesús a través de esta promesa, a través de este pacto. Debido a que un pacto es una promesa y sus promesas no pueden ser quebrantadas, debido a que descansan en su carácter puro e infinito. Eso es lo que significa pacto, para eso es lo que significa promesa. No puede ser quebrantado debido a que descansan en su carácter puro e infinito. De hecho, la palabra, la Biblia, la Sagrada Biblia, es un documento de pacto. Entonces, entendiendo este principio, hablando de la introducción de lo que significa pacto, yo quiero que tú vayas entendiendo la tercera parte de la serie, porque precisamente el pacto es una promesa. ¿Para quiénes? Para nosotros. Vamos a Génesis capítulo 7. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Ya lo vimos. Versículo 2. Toma consigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he probado para comer y para el sacrificio, que yo he aprobado para comer y para el sacrificio. Y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Versículo 4. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Dice que cuando ya estuvo todo preparado, Dios le da la orden a Noé que entre con toda su familia, le da la orden también de que lleve 7 parejas de animales, ¿verdad?, limpios que él había aprobado ya para sacrificio y para sustento. Dice que le da la orden, después dice que iba a esperar 7 días, pero por 40 días y 40 noches iba a venir la lluvia sobre la tierra y todo ser iba a terminar. Fíjate, este mismo Génesis capítulo 7, pero ahora en el versículo 11. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del mes segundo, todas las aguas subterráneas entraron en erupción. Recuerda que estamos leyendo esta versión diferente. Y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Quiero referirme a esto. En otras versiones dice que las fuentes de la tierra se abrieron. Las fuentes, se está refiriendo a manantiales, a ríos, a los mares. Esto quiere decir algo, un dato bien importante, porque algunos pensamos que solamente fue la lluvia que cayó del cielo. Dice que las aguas subterráneas, en esta versión dice, entraron en una erupción. Es decir, el agua no solamente vino del cielo, sino que los ríos, los mares se desbordaron, se abrieron las fuentes, dice los abismos de la tierra en otra versión. Eso es lo que empieza a suceder en el versículo 11. Versículo 13. Ese mismo día Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos Sem, Can y Jafet, y las esposas de ellos. Con ellos en la barca había parejas de cada especie animal, domésticos y salvajes, grandes y pequeños, junto con aves de cada especie. De 2 en 2 entraron en la barca en representación de todo ser vivo que respira. Versículo 16. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos.
¿Cómo es que Dios le pide a Noé que busque parejas? Yo creo que Noé dijo, bueno, pues ¿y cómo voy a hacer, verdad? Para conseguir las parejas y cómo voy a hacer para atraerlas aquí. Se dice y se tiene en algunos escritos que Dios mismo, ¿verdad?, instruyó, condujo a la gran cantidad de animales. Por ser la gran cantidad de animales era imposible que Noé iba a reunir a pareja tras pareja, pareja tras pareja, porque era demasiado. Y esto es muy, muy interesante porque se dice que en estos escritos se dice que Dios, ¿verdad?, encaminó a cada pareja, sobre todo eran parejas jóvenes. Entonces me llama la atención porque Noé no tuvo que ir por ellos. Dice que Dios los trajo, iban entrando parejas en parejas. Es un dato importante. Génesis capítulo 7, versículo 23. Ahí estamos en el Génesis 7, 23. Dice así. Esta también es en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios borró de la tierra a todo ser vivo. Las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Este versículo 23 denota, ya estaba destruido, ya estaba concluido esa parte. Noé estaba con sus 7 personas, sus 7 familiares en el arca, y dice versículo 23 que todo ya se había acabado. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Ahora, entremos en algo importante, el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. ¿Sabes? Yo quisiera que tú pudieras cambiarle el nombre para que pudiéramos entenderlo de una mejor manera. El pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Luis, con Carlos, con Fernando, el pacto de Dios con Toño, el pacto de Dios, que tú le pongas tu nombre, para que tú y yo lo podamos entender, ¿verdad? Ahora, recuerda, el pacto es entre dos personas. Es entre dos personas. Este pacto, ¿verdad?, que yo quisiera que tú pudieras entender y a partir de la vida de Noé. Fíjate, este pacto inicia cuando obedecemos como Noé. Este pacto inicia cuando nos esforzamos como Noé en la construcción. Este pacto inicia cuando caminamos en justicia como caminó Noé. Este pacto inicia cuando le reconocemos como nuestro Salvador y Señor. Este pacto va a iniciar ahí, escucha. Pero entonces, ya cuando entramos en este pacto, ya cuando tú y yo hemos decidido, ¿verdad?, obedecido, hemos decidido caminar con Dios en la justicia de Dios, entonces tiene que ver con ambas partes. Por eso te leí el concepto de que tiene que ver con un acuerdo legal entre dos o más partes. Es ahí donde vamos a entrar. El pacto de Dios con Noé. Génesis capítulo 8 y capítulo 9 de la palabra, recordarás, venimos viendo en toda esta serie capítulo 6, capítulo 7. Ahora vamos a entrar al capítulo 8 y capítulo 9. Estos dos capítulos nos enseñan que ambas partes, Noé y Dios, a lo mejor le quieres poner tu nombre, y Dios, contribuyen en un pacto. Es decir, tú y yo contribuimos en el pacto de Dios. No solamente Él contribuyó con ese pacto, esa promesa, sino que también nosotros. Primero, Dios se acuerda de Noé. Es decir, cuando hay un pacto, en la memoria de Dios vamos a aparecer tú y yo. En la memoria de Dios apareció Noé. Génesis capítulo 8, 1 y 2 dice así, Nueva Versión Internacional, dice, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Fíjate cómo contribuye Dios en el punto número 1. Dios contribuye acordándose de Noé. Es decir, vino a la memoria, vino a la mente de Dios la vida de Noé y todos los animales. Dice que él, fíjate, me gusta mucho cómo dice esta versión, dice, hizo soplar un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Entonces, número 1, Dios contribuye ¿cómo? Se acuerda de nosotros. Escucha, quizá tú estás aquí escuchando este mensaje, pero Dios te quiere decir cómo a través de ese pacto
que tú entras con Él, recibiéndole, creyéndole, Dios empieza a acordarse de ti. A lo mejor algunos de los que nos escuchan van a decir, no, pues yo creo que Dios se olvidó de mí. ¿Has escuchado esa frase? ¿Has escuchado esa frase que Dios dice, he pasado tantos años en esta situación, seguramente Dios se olvidó de mí? Escucha, Dios en el pacto, la primera característica que Dios contribuye en el pacto es se acuerda de nosotros. Se acuerda de esa situación que estás viviendo, que estás pasando, esa situación que te ha traído dolor, Dios se acuerda de nosotros. Ahora, hablando de acordarse, Hechos capítulo 10, versículo 31, en la versión de Dios habla hoy, mira lo que dice, hablando de Cornelio. Cornelio era una persona, por así llamarla, que no era considerado, ¿verdad? Una persona honorable, una persona digna, pero sin en cambio, escucha lo que dice Hechos 10:31, dice, me dijo Cornelio, dice, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Mira lo que le hace a Dios acordarse, traer a la memoria tu nombre, mi nombre, tu vida, mi vida. Dice, Dios ha oído tu oración. Número 1, es tu oración. Número 2, se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Familia, si algo hace que en la mente de Dios estemos tú y yo, es cuando tú y yo extendemos la mano al necesitado. Extendemos una moneda, una chamarra, un vestido, una comida, un refrigerio, un vaso de agua a una persona necesitada. Eso hace que Dios se acuerde de nosotros. Toma muy en cuenta esto. Fíjate, el Salmo 20, versículo 3 dice que recuerde todas tus ofrendas. ¡Wow! O sea, Dios también a través de nuestras ofrendas, de lo que nosotros damos, también llega al corazón de Dios y recuerda nuestras ofrendas. Fíjate lo que dice Salmo 23, dice que recuerde todas tus ofrendas y acepte todos tus sacrificios. Que todas tus ofrendas hagan que el corazón de Dios te recuerde. Número 2, Noé toma decisiones basadas en entender y oír los tiempos correctos. Híjole, esto me gusta porque algunos de nosotros tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones que pensamos que son las mejores, pero qué hermoso que Noé en esta historia nos enseña a tomar decisiones basadas, escucha, en entender y oír los tiempos correctos. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría tomar decisiones en el tiempo correcto, la mejor decisión, la decisión correcta? Porque todos nosotros en algunos aspectos nos hemos apresurado, hemos dicho sí es esto, sí es aquello, vamos, y de repente dices no resultó. Y no resultó porque no era el tiempo correcto y porque no entendiste lo que continuaba para tu vida. Familia, fíjate, segunda parte, ahora contribuye Noé. Toma decisiones basadas en entender y oír los tiempos correctos. Pon atención en la palabra. Génesis capítulo 8, versículo 6. Escuche esto. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Escucha esto. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Cuando yo entiendo esto, veo que Noé toma decisiones basadas en entender y oír los tiempos correctos. Quiero tomar referencia a esto. Dice que mandó un cuervo. Un cuervo es considerado un animal impuro, es una especie de un animal no aceptado en la ofrenda, en un sacrificio en aquel tiempo delante de Dios. Yo me preguntaba, ¿por qué envió al cuervo? No hubo razón, el cuervo regresó, no hubo una respuesta.
Yo no sé si en ese momento recapacita Noé y manda una paloma, un animal puro, un animal que es considerado, puede ser considerado dentro de una ofrenda. Pero ese animalito quizá nos vayamos al Nuevo Testamento y yo recuerdo la historia donde Jesús es visitado, es investido, es bautizado, usted recordará, y dice que vino el Espíritu Santo en forma. No quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, pero hace referencia, vino en forma de paloma, se pone sobre su hombro de Jesús y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, complacencia, en cual yo puedo estar alegre. Es lo que significaba. Ahora yo viendo esta referencia digo, entonces haciendo una comparación, yo pudiera pensar, ¿cuántos de nosotros a través del Espíritu Santo nosotros debemos entender y oír cuándo son los tiempos correctos para tomar decisiones correctas? ¿Me estás entendiendo esto, verdad? Ojalá que puedas entenderlo. Noé, a lo mejor en ese momento tú te puedes referir a un animalito, pero yo te quiero decir una cosa, el Espíritu Santo es el que nos hace entender, nos da esa sabiduría para que nosotros podamos saber los tiempos correctos. ¿Para qué? A veces para dar un paso, a veces para tomar decisiones en tu familia, a veces para tomar jóvenes decisiones, ¿verdad? De con quién tengas que estar el resto de tus días, a veces decisiones en el trabajo, decisiones importantes en tu vida. Escucha, Noé toma decisiones basadas en entender y oír a través del Espíritu Santo en forma, ¿verdad? No quiero decir que no me lo malinterpretes, digas, bueno, ya está diciendo otras doctrinas. No, te quiero hacer referencia a lo que el Nuevo Testamento dice en forma de paloma, y lo que hace el Espíritu Santo es lo mismo que estaba haciendo en la vida de Noé. Vamos más adelante. Génesis capítulo 8, versículo 15. Dice así, Génesis capítulo 8 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sabes? Nosotros debemos entender y oír al Espíritu Santo para tomar buenas decisiones. Obviamente aquí Dios ya estaba hablando con Noé, diciéndole sal, ¿verdad? Sal, ve a lo que continúa. Toma este principio, toma esto en tu corazón. Número 3. Noé edificó un altar donde ofrecer adoración en acción de gracias. Es decir, en este pacto Noé estaba entendiendo en un agradecimiento, escucha, toda la creación, todo ser viviente ya no existía. Yo estoy seguro que en ese momento tampoco encontró restos no se habla, se encontró restos de animales o restos de humanos, no se habla. ¿Por qué? Porque fue tan grande, ¿verdad? La magnitud del desastre a través del agua sobre la tierra, que obviamente pues eso quedó exterminado, ¿verdad? Algunos historiadores dicen que parte del agua que surgió de los manantiales y de las fuentes de la tierra tenían calor, o sea, es decir, estaban calientes, y eso es creíble, ¿verdad? Quizá algunas fuentes dentro del agua, había algunas partes de algunos volcanes que también, ¿verdad?, cubrieron parte de eso. Obviamente no quedó nada. Pero fíjate qué hermoso es entender este principio número 3, o esta parte donde contribuye Noé. Construye un altar para ofrecer adoración en acción de gracias. Génesis capítulo 8, versículo 20, mira lo que dice. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esta es la contribución número 3. No edifica un altar. ¿Cuántos de nosotros, familia, necesitamos entender esto? Muchos de nosotros debemos de construir un altar en nuestro corazón, en nuestra vida, de agradecimiento a Él. Por todas sus bondades, por toda su amor mostrado a nosotros. ¿Cuántos de nosotros debemos en agradecimiento conocer esta palabra
en agradecimiento expresarle palabras, de decirle: Dios, gracias por la vida, gracias por mi familia. Nunca se nos olvide que parte fundamental en un pacto es levantar un altar de agradecimiento, de adoración a Él. Así es que, punto número 3, Noé edificó un altar de adoración en acción de gracias. Número 4, viene Dios, contribuye, ¿verdad? Porque son dos partes en un pacto. Número 4, Dios bendice y declara fruto abundante y multiplicación en tu vida. Eso es lo que declaró, eso es el pacto, dentro del pacto que Dios hizo con Noé, pero también es el pacto que hace con nosotros. Una de las cosas que quiere que entiendas, pacto es promesa, entonces la promesa de Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirte abundantemente y multiplicar en tu vida cada una de las cosas que tú estás emprendiendo. Génesis capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Me encanta esto, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros que somos padres, cuántos que nosotros que tenemos, o el sueño, quizá tienes el sueño de llegar a ser padre, escucha, la bendición no solamente va a quedar para ti, va a quedar para ti y para la vida de tus hijos y para las siguientes generaciones. Eso te lo puedo asegurar. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dice Dios, te voy a bendecir. No hay nada que me detenga de bendecirte, pero yo te pido que fructifiques, que te multipliques. Y todavía Dios dice, todo animal lo pongo en tus manos, es decir, te pongo en señorío sobre todo ser viviente. Qué hermoso es saber esto, familia. Qué hermoso es saber que este número 4, que Dios hace un pacto de bendecirte. Yo estoy seguro que tú estás anhelando que Dios te multiplique, que Dios multiplique ese fruto, esa sementera, esa bendición. Y yo anhelo con todo mi corazón que entiendas este día. El pacto de Dios está aquí para bendecirte, para multiplicarte. Obviamente, ya vimos que también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Ese es de vital importancia. Quiero empezar a cerrar con esto. Todo pacto tiene una señal, ¿no es cierto? Todo pacto tiene una señal y creo que es importante. Fíjate, el pacto de Moisés, cuando sube al monte Sinaí y recibe esa promesa, ese pacto, hubo una señal. ¿Cuáles fueron? Las tablas, ¿verdad? Las tablas donde se escribieron. El pacto de Adán, usted recordará, ese pacto que Dios dijo, aquí está el huerto, dice, pero había el árbol de la vida. Ese árbol de la vida era la señal. En Noé dice que hubo un pacto bien especial, fue el arco iris. Ese precioso arco iris que a veces tú y yo vemos en los cielos. Cuando tú y yo, nuestros ojos naturales, podemos verlos, estamos recordando el pacto que Dios hizo con Noé, ese precioso arco iris. El pacto entre Dios y su iglesia. ¿Sabes cuál es la señal? Es nuestro Salvador. Es Jesucristo que un día vino a la cruz del Calvario y se entregó por cada uno de nosotros. Esa es la señal del pacto entre Dios y nosotros, su iglesia. Entonces, otra de las cosas que quiero que entiendas, toda esta historia, toda esta referencia acerca de Noé, del diluvio, del arca, tiene referencia en algo y quiero cerrarlo en esto. Este pacto hermoso también tiene que ver con esa promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso cerrar este tiempo de esta enseñanza, estos tres capítulos en esto. No se nos tiene que olvidar que hay una promesa, que el Hijo de Dios vendría por su iglesia, por aquellos que lavó y compró a precio de su vida, a precio de su sangre, y que también nos une a este precioso evento del diluvio, del arca, de Noé. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 30, y quiero que lo vayas leyendo conmigo. Dice entonces, Mateo capítulo 4, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37. Fíjate cómo se hila esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose, dándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta cómo tiene una continuidad la palabra en sí? Porque esto también nos está hablando de que vendrá un juicio, vendrá un tiempo donde seremos probados, ¿verdad? Seremos probados a través de esa bendición de que el Hijo del Hombre venga. Yo quiero terminar con esto, familia. Este pacto es una promesa para todos nosotros. Es un pacto divino de amor, de gracia, de misericordia. Pero qué importante es entender esto, que no nos pase lo que pasó en aquellos tiempos de Noé. Dice, todos estaban en su rollo, en casamientos, en fiestas, en disfrutar esto, aquello, y de repente, así mismo de repente, vendrá esta gran venida, esta gran promesa del Hijo de Dios. Familia, qué hermoso es poder entender esto. Y yo quisiera solamente dejar esto en tu corazón este día, sabiendo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, pudiéramos valorar y entender esto. Esta gran historia termina con una bendición de un pacto de fidelidad hacia la familia de Noé y a Noé. ¿Para qué? Para prevalecer lo que tú y yo somos, esta creación preciosa de parte de Dios. Yo te dejo esto en tu corazón, que aún pudiéramos hilarlo con esta gran promesa. El Hijo de Dios vendrá. Los cielos lo veremos bajar del cielo, porque en eso creemos, en eso confiamos. Pero ¿sabes? Que nos encuentre como a Noé, en justicia, caminando en sus caminos, en sus preceptos, y conociendo cada uno de sus mandamientos y caminando en sus mandamientos. Yo te dejo esto en tu corazón. Ha sido un tiempo precioso donde hemos experimentado, hemos conocido un poquito acerca de Noé, porque esta no es una historia para niños. La palabra de Dios nos deja ver tantas enseñanzas, y solamente retomo un poquito de esto. Vimos, ¿verdad?, la primera parte de Noé, que tenía que ver con la oportunidad. No permitas que se pase tu oportunidad. Vimos las características del hombre que prevaleció para continuar esta vida humana. Y número 3, vimos este hermoso pacto de amor, esta promesa de parte de Dios con nosotros. Así es que yo dejo esto en tu corazón y creo con toda certeza que esto será una bendición para ti. No permitas que tu vida y tu corazón caminen en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra y en su vida. Que Dios te bendiga.